대량 도마데 남레게 상황로랴 Quiero comenzar 공감 사회기 expresando 점주주의 mis buenos deseos para el bienestar y salud de todos. Todos me podéis oír bien. Muy bien. 다들인데 Hoy es el quinto día de las enseñanzas de primavera de Arya Shema. Hoy quiero hablar ahora un momento, comparto pantalla. Entre los versos autobiográficos del Karmapa Mykyo Dorjen, llamados Acciones Buenas, hoy veremos el 13avo. Esta acción, ¿en donde entra en el esquema? Tenemos la bodhicitta relativa, que tenemos en la parte de la meditación y la postmeditación. Ahora estamos en el apartado de la postmeditación, de integrar la adversidad al camino, que a su vez tiene varias subdivisiones. Primero, tomar el agotamiento de las provisiones como el camino. Tiene 10 subdivisiones. Esa es la primera. La segunda es tomar el daño como camino. Tomar la palabra como camino es el tercero. Y de esta manera pues son 10. La podéis ver muy rápidamente en la pantalla. Ahora estamos con el tercer punto. Tomar la palabra como el camino. ¿Y cuáles son las palabras de este verso? Las tenemos aquí. Expresé palabras gratas, distinguiendo entre qué adoptar y qué abandonar con el propósito de beneficiar y otorgar felicidad a todos los seres del espacio. En cualquier situación, ¿cómo podría usar palabras insolentes que perduran la confusión en mí y los demás? Pienso en eso como una de mis acciones virtuosas. Esta es la tercera estrofa. Ha habido un pequeño cambio en el tibetano, pero no cambia el castellano. Es lo que estaba indicando su santidad. Hoy en día, aquellos que se consideran maestros y practicantes que dicen que saben lo que se ha de adoptar y lo que se ha de rechazar, es decir, ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo que debemos de hacer son las prácticas de la virtud, las cosas virtuosas, y lo que hemos de abandonar es la no virtud. Por lo tanto, esto es simplemente comprender la explicación de la presentación de la virtud y la no virtud. Entonces, aquellos que dicen haber comprendido esto y que por lo tanto actúan de una manera adecuada, adoptan lo que tienen que adoptar y rechazan lo que tienen que rechazar, pero que solamente tienen un nombre de lama o de practicante, solamente una designación, una etiqueta que tienen, puesto que su conducta de las tres puertas de cuerpo, palabra y mente realmente no se encuentra descrita en el Vinaya de los tres vehículos, no está en los sutras y de hecho es contradictoria con el Abhidharma. Pero se esfuerzan, utilizan su astucia para ocultar esto. Ellos lo saben que su conducta es incorrecta, pero lo ocultan. Pretenden que aunque no tengan cualidades, tienen cualidades. Que aunque tengan defectos, estos defectos en realidad son cualidades. Y se esfuerzan en hacer a los demás creer esto, en que sean vistos como si tuviesen cualidades en lugar de defectos. Y además
piensan que su gran actividad, que es un sinsentido y es inútil, en realidad cumple un gran propósito. Y así lo que están haciendo es causándose daño a sí mismo y a los demás. Y además consideran que este hacer daño a sí mismo y a los demás en realidad es un gran beneficio. Son daños que son dañinos por naturaleza, pero intentan venderlos como si fueran de beneficio. Este tipo de seres están envueltos en la oscuridad de la ignorancia. No comprenden qué es lo que se ha de abandonar y qué es lo que se ha de adoptar en relación al beneficio de esta vida y las vidas futuras. Estas personas pueden que sean llamadas lamas, maestros, practicantes y con otra gran variedad de nombres agradables. Pero aunque tengan este gran nombre, en realidad no poseen las cualidades. Y luego a otras personas que son similares a ellos, bien sean lamas o discípulos, pero que actúan de manera similar a ellos, que piensan de manera similar, pues entre sí se alaban para aumentar la fama mutua. Entre sí se dicen, esta hace las cosas muy bien, sí, se van alabando para elevarse mutuamente. ¿Qué es lo que se dicen? Entre sí se dicen, tu conducta de cuerpo, palabra y mente es maravillosa, está en completo acuerdo con el Vinaya. Has dominado la bodhicitta, tienes grandes aspectos de la liberación del mantra secreto, tu visión es amplia, tus experiencias de meditación son estables, eres muy inteligente, eres muy generoso y se van alabando así mutuamente, pero en realidad lo que están haciendo es engañándose mutuamente, es engañarse mutuamente. Y con ese engaño, pues dicen, las enseñanzas, grandes escrituras budistas son todas de sentido provisional, por lo tanto no podemos ponerlas en práctica ahora. Así que no importa ni que las conozcamos realmente. Y debaten las enseñanzas de Buda. O las intentan estirar y acomodar para que encajen con su conducta. Y dicen, es que hoy en día las enseñanzas del Buda no se pueden poner en práctica tal como las enseñó. Lo que hemos de hacer es simplemente practicar las instrucciones del gurú. Y esto es lo que hemos de hacer, esto es lo principal. Porque realmente practicar tal como instruye el Buda es algo muy difícil. Y además no está en concordancia con su forma de pensar y de actuar. Entonces ellos dicen, no, actuaremos según las instrucciones del Lama, de nuestro gurú, de mi gurú. Y entonces así se quedan tan tranquilos, diciendo que están practicando las instrucciones del gurú y lo que hacen es engañar a todo el mundo. De esta manera, actuando así y enseñando así, pues también llevan a muchos devotos por el camino equivocado. Les engañan para que sigan el mismo camino. Sin embargo, Mikyo Dorje nunca tuvo intenciones o acciones para engañar a otros. Ni siquiera tuvo la intención de engañar a otro. Él
él se dio cuenta de que cuando se enseña un dharma falso, se está llevando a la gente por un camino equivocado. Y él realmente él decía, yo nunca he hecho eso, nunca he guiado a nadie por el camino equivocado. Cuando Mikyo Dorje enseñaba el camino a los estados superiores y a la verdadera excelencia, aquellos que tenían esa capacidad. A los que tenían la capacidad de seguir este camino y tenían la aspiración e intención, a ellos les enseñaba en plena concordancia con las enseñanzas de Buda, de las palabras impecables de Buda, en plena concordancia con las escrituras. Pero había otras personas que no desarrollarían la realización si fuesen instruidos con las palabras de las escrituras. Y entonces lo que hizo con estas personas fue simplemente enseñarles el punto crucial. A veces lo hacía a través de historias divertidas. Pero con estas historias divertidas en realidad estaba indicando los defectos o las faltas en realidad con estas historias estaba indicando los defectos de una manera que pudieran comprender por qué camino no ir y qué camino seguir. Entonces él enseñó de una manera ordinaria de hablar para las personas que podían comprender este nivel de enseñanzas. Y así con este método podía permitirles ganar un entendimiento, una cierta comprensión del Dharma que no hubiesen podido ganar a través de los métodos más tradicionales. En resumen, Mikyo Dorje decía que toda nuestra conducta ha de estar dirigida a beneficiar a los demás, bien sean grandes o humildes, y no importaba si este beneficio era en términos del Dharma o en términos mundanos. Llamaba los defectos defectos y llamaba las cualidades cualidades sin confundir estos dos. Y esto obviamente ocurría en cuanto al Dharma, de hecho no es ni necesario mencionarlo, pero es que incluso lo hacía en relación a las cosas mundanas. Cuando había un malentendido en las cosas del mundo, pues él era muy directo. Decía lo que pensaba. Mikyo Dorje era muy directo y decía, si alguien tenía un defecto, se lo decía. Si alguien tenía una cualidad, se lo decía. Y hablando de una manera tan directa, no solamente en los asuntos del Dharma, sino también en los asuntos del mundo. A veces era como el Buda realmente frente de ti. Directamente te decía cuáles eran tus cualidades y defectos. Muchas personas de esta manera reconocían que sus defectos eran defectos y que habían actuado de una manera inapropiada y se aplicaban a actuar de una manera adecuada. En la misma manera, lamas que no eran auténticos y
podían reconocer su conducta errónea y abandonarla. De la misma manera, podían entender realmente quién es un practicante del Dharma y quién no lo es. Es decir, podían entender los puntos cruciales que hacen a uno un practicante o no. De esta manera, al ver las razones y tener esta comprensión, muchos de sus alumnos ya no podían ser engañados por malos maestros o malas enseñanzas porque realmente tenían una comprensión interior. Mikyo Dorje realmente guiaba de una manera honesta a sus estudiantes, indicándole cuáles eran las cualidades y cuáles eran los defectos. Y en esto era como los padres, ¿no? ¿Qué es lo que hacen con los niños? Y de muchas maneras distintas, Mikyo Dorje le mostraba los puntos cruciales de lo que se ha de adoptar y de qué es lo que se ha de rechazar. Y no se retenía en esto cuando enseñaba, ¿no? Realmente enseñaba todo, o sea, no se oprimía, simplemente decía todo lo que tenía que decir. Y al hacerlo de esa manera, pues aquellos que tenían fe en él, aquellos que tenían realmente el ojo de la sabiduría acerca de lo que se ha de adoptar y rechazar, ellos comprendían la actividad de Mikyo Dorje y veían la compasión de Mikyo Dorje que le movía a actuar de esta manera. Mikyo Dorje tenía realmente esta gran compasión cuando enseñó lo que se ha de adoptar y lo que se ha de rechazar. Al hacerlo de una manera tan directa, los demás a quienes recibían estas enseñanzas pudieran abrir los ojos y realmente comprender lo que se ha de abandonar y rechazar. Pero habían otras personas que obviamente esto no les gustaba. Aquellos cuya mente había sido influenciada por las 8 preocupaciones mundanas, bien fuesen lamas, rinpoches, monásticos, que pretendían ser buenos, o simplemente estaban llenos de aflicciones. Aquellos arrogantes y con gran prejuicio que pretendían ser buenos. Se les llamaban igual eruditos, practicantes y demás, pero esto era solamente un nombre que no estaba realmente en concordancia con el Dharma, era un engaño estos nombres. Y otras personas, ¿no? Que parecían ser muy honestas y demás, pero en realidad no lo eran. Es que en realidad estaban llenos de apego y de aversión. Había personas de Sama que eran de manera que no tenían ninguna renuncia al samsara y que solo tenían el nombre de Karmapa. Ellos lo que decían era que el Karmapa ignora a todos los demás, él trata de hundir a todo el mundo, lo que quiere es dañar a todo el mundo. Y es lo que intenta hacer.
y en particular, especialmente, condena a las personas con fe, diciendo que no tienen fe. Y Mikyo Dorje lo que hace es elevar a los otros linajes del Dakpo, del Champakayu, del Sakya, Gelun, Nyingma, Che, a sus enseñanzas y a sus maestros. Y también dice muchas exageraciones y acerca de ellos. Él en realidad tiene objeciones con estas escuelas. Y si tuviese alguna razón particular para hacer esto, para hundir a todo el mundo, pues estaría bien. Pero no tiene ninguna razón. Lo que está haciendo es intentar hundirlos y esto es rechazar el Dharma. Muchas personas hablaban así de Mikyo Dorje. Si en realidad alguien como Mikyo Dorje, cuando enseñaba, instruyendo a sus estudiantes, lo hacía en completa concordancia con el Dharma. Pero aquellos que practicaban el pseudo Dharma decían que él estaba rechazando el Dharma. Es decir, decían que alguien que practicaba el auténtico Dharma lo estaba rechazando. Y esto es lo mismo que se dice en la Prajnaparamita en 100.000 líneas. Aquí se dice que por mucho que los necios critiquen a un bodhisattva irreversible, a un maestro del Dharma, cuanto más se les critica, más aumenta la práctica del bodhisattva. Los necios dicen de ellos: ese no es el Dharma, exacto. Eso en realidad está en muchos textos, como en la Prajnaparamita. En estos sutras también dice que estos seres necios dicen de los seres nobles y santos: oh, este no es el Dharma, este no es el Vinaya, esto no fue enseñado por nuestro maestro Buda, y se oponen de esa manera y hablan así. Y de hecho la Prajnaparamita hizo la predicción de que iban a venir muchas personas así en el futuro que hacían estas críticas de nobles bodhisattvas. Pero cuando se le hacen estas fuertes críticas a un noble bodhisattva, en realidad la audacia de este bodhisattva aumenta, la diligencia de este bodhisattva va a aumentar, el coraje de este bodhisattva va a aumentar ante estas críticas. En resumen, lo que hemos de comprender de eso, el punto crucial es que muchas personas critican a los bodhisattvas y a los seres santos, a los lamas auténticos y a los seres auténticos, a los que realmente practican el Dharma adecuadamente. Porque estos seres santos pues indican directa o indirectamente los defectos de estas personas, y estas personas se avergüenzan de una manera que esta vergüenza se convierte en ira, y esto simplemente aumenta su apego y su aversión, y por lo tanto critican a estos bodhisattvas y a estos seres santos y dicen distintas cosas sin sentido. Estas personas que actúan de esta manera, se dicen los sutras que han caído bajo la influencia del Mara, del hijo de los dioses, o el Mara del niño divino. Es uno de los 4 maras o demonios. Pues se dice que aquí han caído bajo la influencia del demonio del hijo de los dioses. Nosotros
que practicamos el Dharma, pues hemos de tener cuidado con tales personas. Cuando hablamos de los ataques de los maras, repito, no es alguien negro con cuernos y no es esto. No es algo que dé miedo enseguida cuando lo veas, no es algo que dé miedo físicamente. En realidad, un mara, un demonio, es algo que impide la obtención de la liberación y la omnisciencia. En realidad, pues esto podrían ser las personas a nuestro alrededor. A menudo son las personas a nuestro alrededor. Por ejemplo, los padres podrían ser, incluso los amigos practicantes del Dharma. Es posible que algunos cumplan esta función de mara. Son las personas que te pueden influenciar. Incluso en las personas que pones tu confianza, puede que alguno de estos sean maras. No se está diciendo que estas personas sean malas, no, sino que ellas simplemente no tienen poder sobre sí mismos, sino que caen bajo la influencia de las aflicciones. Y cuando uno cae bajo la influencia de las aflicciones o de tales maras, entonces el mara termina siendo como el que domina y esta persona simplemente es como el esclavo que actúa bajo la influencia del mara. Es como si el mara tuviese un control remoto para controlar a la persona. El mara da todas las órdenes y la persona tiene que seguirlas. Así que hemos de tener cuidado. Estos son los maras de los que tenemos que estar atentos y cuidarnos. No es un mara exterior, algo fuera. Algo como en una casa encantada. No, no es algo así. Otro punto del que quiero hablar es, todos ya sabéis que entre la guirnalda de los karmapas, la guirnalda de reencarnaciones de los karmapas, el que compuso más obras, enseguida lo podéis responder a esto. Quien tenía mayor volumen de obras recopiladas fue el segundo Karmapa, Karmapa Pakshi. ¿Cuántos volúmenes escribió? Como 100 volúmenes, como lo mismo que el Kangyur. Se dice que más de 100 volúmenes. Realmente se dice que las obras recopiladas de Karmapakshi son tan voluminosas como el Kangyur. Hoy en día no tenemos todas estas obras. Sansha Lodrotashi trabajaba en el monasterio de Surpu. Pero esa biblioteca de Surpu fue quemada durante la revolución cultural. Pero aún siguen algunos volúmenes de estos escritos por Karmapakshi y eran muchísimos. Se decía que había como una pila tan alta desde el suelo hasta varios pisos. Pero hoy en día no están todos presentes, no se han mantenido todos. Pero aparte del segundo Karmapa, el que tiene más obras es Mikyo Dorje, el Karmapa Mikyo Dorje. Mikyo Dorje, desde que era muy joven, comenzó a escribir canciones
y tratados asombrosos. Y cuando tenía 23, escribió el gran comentario de la Prajnaparamita y otros. Un comentario de la gramática sánscrita. A los 26 escribió el comentario largo de los Sutras Vinaya y a los 27 el largo comentario de la Abhidharma y luego escribió el comentario del Mahayana y otros. De esta manera escribió una gran cantidad de comentarios de los sutras. En cuanto al Tantra, escribió el comentario de varios tantras y varias explicaciones de los rituales del mandala y las sadhanas, etc. Y también diversas instrucciones que enseñan los puntos cruciales del Mahayana. En resumen, si miramos a sus escritos, a sus obras recompiladas, son más de 20 gruesos volúmenes. En el pasado, cuando estaba en el Tíbet, pude ver algunos de estos textos antiguos de Mikyo Dorje. Eran volúmenes muy, muy grandes. Eran tan grandes que era difícil cargarlos y llevarlos para aquí y para allá. Eran muy pesados. Y eran más de 20 de estos volúmenes realmente grandes. Así que si pensamos en sus textos de poesía, salen estos distintos ornamentos llamados los ornamentos difíciles. Bueno, esto es algo muy difícil de explicar, no lo puedo explicar así de repente, si lo explico no se va a entender. Hay como una palabra y luego hay otra palabra y otras cosas, se puede leer, es como una imagen, se puede leer de atrás para adelante, de adelante para atrás y de cualquier manera se puede leer. Lo puedes leer de principio a fin o del fin al principio y es algo asombroso y algo muy difícil de escribir en realidad. Mikyo Dorje era muy talentoso en escribir formas poéticas complicadas y hay tantos volúmenes en sus obras recopiladas y no solamente el volumen de que sean muchos, pero es que a nivel del contenido realmente eran complejos y de gran importancia. Y en realidad él lo hacía todo de manera independiente en el sentido de que no seguía a los textos de los eruditos anteriores, sino que realmente se basaba en una investigación extensa, en particular en la Prajnaparamita, el Vinaya, el Abhidharma, sus explicaciones del texto, discusión general y su discusión de los puntos difíciles. Realmente es una explicación muy completa, y realmente enfatiza su propia filosofía. Y estos textos son realmente maravillosos. No solamente son maravillosos para el Kamsan, sino también para todo el linaje de Dakpokayo. Y así que estos grandes comentarios Kayo de estos textos importantes son como los representantes es decir, son los grandes comentarios de estos textos
Y es que particularmente sus comentarios del Abhidharma y del Vinaya en realidad se utilizan como lectura complementaria en los colegios monásticos Gelugpa, según han dicho grandes geshes. Si hay tiempo más tarde, me gustaría hablar un poco de las particularidades de estos comentarios del camino medio y de la Prajna Paramita y cuáles son sus cualidades particulares, extraordinarias. Pero hoy, principalmente, quiero hablar de uno de sus textos más cortos. Pero antes de eso, mejor hacemos un descanso, ¿no? Vamos a hacer un descanso y luego seguimos. Media hora de descanso. Tal como he estado diciendo, Mikyo Dorje escribió una gran cantidad de textos. Entre ellos, quiero hablar de uno de sus textos más cortos, que se titula Presentación de los orígenes indiscutibles del maestro y las enseñanzas. Ese texto, ¿cómo surgió? Fue una refutación a alguien que dijo que el Dharma de los Nyingmapas no era un Dharma auténtico y servía al propósito de establecer que sí que eran las auténticas enseñanzas de Buda. Tengo unas imágenes de antiguos manuscritos de estas respuestas a las objeciones que llegaron a mis manos y os la quiero mostrar. Aquí están en la pantalla. Son dos textos antiguos, la portada, la primera página. El primero, el superior, lo obtuve de la biblioteca Drepung. Y los textos de Drepung tienen este símbolo. Y aquí pone que es un texto externo. Y esto significa que durante la época del quinto Dalai Lama, la armada mongola destruyó muchos de los textos y algunos de ellos fueron llevados a Drupal, al monasterio de Drepung, y ahí se hizo la categorización. Es decir, básicamente que son manuscritos muy antiguos. 200 años o más. El de abajo, no estoy seguro si viene de Drepung o de otro lugar, no estoy seguro, pero el de arriba está claro que es de la biblioteca de Drepung. Entre todos los trabajos de Mikyo Dorje, ¿por qué estoy destacando este? Tengo dos razones para ello. Una razón es que este texto tiene una conexión directa con lo que estoy enseñando hoy. Y la otra razón es que es una obra influencial que tuvo mucha influencia en los estudiosos posteriores. Los estudiosos posteriores realmente fueron influenciados por este texto y por eso también pensé que era importante destacarlo.
Pero la razón principal es que está directamente conectado con el tema del que estoy hablando hoy, con la estrofa que estoy discutiendo hoy. Mikio Dorje, en cuanto a su carácter, era alguien muy directo, que hablaba lo que pensaba, y hemos de comprender su carácter directo, y porque tiene una conexión muy estrecha con sus trabajos. Hay una conexión directa entre sus trabajos y la manera en que él pensaba y se comportaba. Sus trabajos tienen muchas particularidades. Mikio Dorje era muy directo, decía directamente lo que pensaba, sin guardarse nada. Lo que él pensaba lo decía directamente. No pensaba, ay, esa persona le va a gustar o no, lo que le tengo que decir, no, eso no lo pensaba, decía lo que tenía que decir simplemente. Si uno no importa cuán erudito fuese el escolástico que él estaba refutando, él lo refutaba, había una razón para ello. No es que no refutara a los grandes lamas, etcétera, sino que simplemente refutaba a cualquiera que pensaba que tenía que ser refutado, sin importar qué título tuviese esta persona. Pero si uno no está familiarizado con su carácter, con el carácter de Mikio Dorje, uno pudiera pensar que era un lama con un gran sesgo. Pero no era así. Cuando él estaba escribiendo sus textos, él examinaba si la intención del texto coincidía con... Si las palabras que decían no coincidían con los significados de los textos antiguos, pues los refutaba. No le importaba qué tradición pertenecieran o quién las hubiese escrito, bien si fuesen personas de su propia traducción o no. Él simplemente refutaba lo que tenía que ser refutado. Aparte de su gurú raíz, Sanjay Nyempa, pues en realidad pues podía refutar a cualquier de los otros maestros. Incluso a sus maestros les refutaba si decían algo que no estaba en concordancia con los textos. Él comparaba lo que le enseñaban o lo que estos maestros decían, pero si lo que estos grandes maestros decían no estaba en concordancia con los textos, pues él lo refutaba, lo decía. Hizo muchas refutaciones de otros grandes lamas Kagyu como Chamar Choki Dragpa y su maestro Golo Shonupal. Incluso refutó lo que decían en algún momento dado. Incluso a los que tenían una gran afinidad y conexiones con los anteriores Karmapas, como Panchen Sakya Chokden, también los refutaba si decían algo que no estaba en concordancia con las escrituras. Si había alguien que estuviese un gran sesgo hacia su propia tradición, pues también Mikio Dorje lo refutaba. Pero él no tenía un gran sesgo hacia su propia tradición, realmente no refutaba desde el apego a su tradición, sino que la base para sus refutaciones eran las escrituras auténticas y si lo que se decía o se escribía estaba en concordancia o no con ellas. Y si creía que era necesario, pues sacaba todas las citas pertinentes para establecer estas refutaciones. Tenía un carácter muy particular.
Al comentar los textos y las palabras del Buda, él consideraba que lo más importante era el Dharma. Cuando tenemos esta distinción entre el Dharma y el individuo, es decir, entre la enseñanza y quien la enseña, pues lo más importante es la enseñanza, el Dharma. Todos estos, Mikyo Dorje en sus trabajos planteó objeciones a Sakya Pandita, a Dolpopa, a Bodon Panchen, a Ye Tsongkhapa y a otros grandes eruditos tibetanos. Pero estas refutaciones las hacía simplemente por diferencias de pensamiento al investigar la filosofía en detalle. Eran simplemente diferencias en el pensamiento. Los eruditos pues piensan de manera distinta y para algunos algo es razonable y para otros eso no es razonable. Entonces siempre hay algunas diferencias y en base a estas diferencias es que él refutaba. No era una cuestión de gustos o disgustos mundanos, en plan, ese me gusta y este no me gusta. No, no era así. ¿Y cómo sabemos que no tenía este sesgo? Lo podemos ver por su elogio de los 5 grandes seres que difundieron los tratados del Tíbet. En esta alabanza, él alaba a Potonpa, a Ye Tsongkhapa y a Dolpopa, y en realidad alaba a todos estos maestros. Por un lado, es cierto que él les planteaba objeciones en algunos de sus escritos, pero también los alababa. Es decir, no es que los rechazaba, sino que hacía una objeción a un pensamiento específico, pero no rechazaba a estos grandes seres. Realmente les alababa. No es que no me gustan, entonces los refutaba y los criticaba, no, sino que les alababa. Cuando hablamos de los textos filosóficos, esto es algo que surge a partir de la inteligencia, del razonamiento. Entonces aquí tienes que usar la inteligencia para hacer todas estas distinciones. Tienes que seguir el camino de la lógica con tu propia inteligencia. Y si encuentras algo que no está de acuerdo con la lógica, pues entonces lo refutas. Estableces una objeción. No es a partir de los pensamientos o de las sensaciones de esto me gusta, esto no me gusta, sino es a partir de la lógica. Pero podemos ver de esa manera cuál era el carácter de Mikyo Dorje y comprender la naturaleza de esas objeciones y también comprender su gran fe y confianza y respeto hacia los grandes lamas. No es que veía a estos otros lamas como un enemigo o como un oponente, él no era sectario. Pero es muy curioso que Mikyo Dorje pues estableció refutaciones a los lamas sakyas, a muchos lamas sakyas, también a muchos lamas gelupas. Estableció muchas refutaciones hacia ellos, también hacia Tsongkhapa, a su visión del camino medio. Sin embargo, hoy en día, pues no se habla de que Mikyo Dorje refutase a los sakyas y a los geluks. Sin embargo, sí que se suele decir muy a menudo que Mikyo Dorje hizo refutaciones a los Nyingmapas. Y la razón de esto está relacionada con este texto del que quería hablaros hoy. Y la razón es que cuando Mikyo Dorje tenía aproximadamente 46 años, él falleció a los 48 años, entonces 2 años antes de fallecer. Él estaba en la región de Ulsan y hubo un evento que ocurrió. Apareció una carta que supuestamente fue escrita por Mikyo Dorje, apareció en Ulsan. Y en esta carta, supuestamente escrita por Mikyo Dorje, se criticaba al Tantra Nyingma. Y entonces esta carta se expandió mucho y cuando llegó a otras personas, pues muchas personas
la tomaron como base para criticar a Mikio Dorje. Entonces muchas personas criticaban a Mikio Dorje por haber escrito esta carta. Pero primero hemos de examinar, ¿Mikio Dorje escribió esta carta? ¿Escribió estas refutaciones a la escuela Nyingma? Y si lo hizo, ¿por qué lo hizo? Y si no lo hizo, ¿cómo surgió esta carta? ¿Cómo apareció esta carta si no fue escrita por Mikio Dorje? Porque la carta dice que fue escrita por Mikio Dorje, entonces, ¿quién la escribió? Hemos de comprender esto primero. Para saber esto, hemos de mirar el comienzo de este texto de Mikio Dorje donde hace esta refutación, donde refuta haber escrito esta carta. Es muy largo. No, para ponerlo en la diapositiva es que no lo puedo poner más grande. ¿Veis el texto en rojo? Lo que tengo subrayado en rojo en el manuscrito, luego está escrito en rojo. Al principio lo que dice es, ¿lo debo de leer o digo el significado general? Mejor lo leo. Debido a mi nombre, Karmapa, alguien ha tomado mi nombre y ha escrito una falsa refutación del falso mantra, como si hubiese escrito por un Mikyo Dorje tibetano. No entiendo el nombre o el propósito del individuo que ha hecho esto, pero esto ha causado que mucha gente en Usang nos vea con odio, como personas que parlotean con puntos de vista erróneos y han dicho muchas palabras insultantes. Para evitar que esas fechorías aumenten, hablaré de esto. Aquí queda claro que Mikyo Dorje no escribió la carta, sino que alguien pretendió ser Mikyo Dorje, alguien robó el nombre de Mikyo Dorje y lo usó como autor. Pero queda claro que no fue escrito por Mikyo Dorje. Queda inmediatamente claro cuando leemos esta cita. Pero dice que no entiende quién habrá hecho esto ni por qué. Realmente Mikyo Dorje dice que no tiene ni idea de quién lo escribió ni por qué. Alguien pretendió ser Mikyo Dorje y escribir esta carta, pero está claro que no fue Mikyo Dorje. Si continuamos el texto, ¿qué es lo que pone a continuación? En el principio, este texto pone que fue escrito por el Karmapa Nyingma a partir de las conversaciones con Tendro Lama Songchenpa y acaba diciendo durante el mes tibetano del año de la rata que sea virtuoso. Pues todo esto desde el principio al fin es completamente falso y se equivoca de diversas maneras. Si combinamos esta carta con algunas notas, podemos entender estas grandes equivocaciones que hace. Comenzando, cuando estuve en Nyingma, el año de la rata de madera masculina, no había nadie conocido como Tendro Lama Songchenpa. Entonces sí que estuve ahí, pero no había ningún Tendro Lama Songchenpa con quien discutir. Por lo tanto, escribir conversaciones con él es una mentira, es una calumnia. Realmente no había ningún lama con ningún nombre parecido. Yo sé que estuve ahí en esa región, pero no había ningún lama Tendro Lama Songchenpa. Y realmente da varias razones, da otras razones, puesto que en esta carta se dice que fue escrita en el año masculino de la rata de madera, y esto es definitivamente erróneo, porque desde el nacimiento de Mikyo Dorje en el año del conejo de fuego hasta su fallecimiento a la edad de 48 en el año del tigre de madera, no hubo ni siquiera un año de la rata de madera. Este año simplemente no estuvo en este periodo de tiempo.
Entonces, lo que deben haber querido escribir es el año de la rata de agua, que durante ese año Mikio Dorje tenía 46 años. Así que ya por ahí se equivocó la carta, ¿no? Diciendo un año que no existió en la época de Mikio Dorje. Cuando Mikio Dorje escribió esta respuesta a las objeciones, lo podemos ver en el Festín para Eruditos, que fue en el año Buey del Agua del 9º ciclo. Y esto debe haber sido algún tiempo después de que aparecieran estas objeciones a los Nyingmapas, pero no demasiado tiempo después. Por lo tanto, parece que en la carta original de estas objeciones, supuestamente de Mikio Dorje, fue en el 1552, en la rata del agua, en el momento en que Mikio Dorje tenía 46 años. Él murió 2 años más tarde, a la edad de 48, en el año del caballo de madera del 10º ciclo, en 1554. Vamos a continuar viendo esta carta, esa respuesta que dio Mikio Dorje, la respuesta a las objeciones. No vamos a ver toda la carta, pero bueno, algunos versos. El significado de esto que está ahorita en la pantalla, el propósito es cuando otra persona roba su nombre, queda claro que alguien robó su nombre y él escribió esta carta para demostrar que no fue él quien la escribió. Y esto muestra que alguien tenía celos de Mikio Dorje. Mikio Dorje era alguien muy conocido, con una gran actividad, y alguien que no quería que Mikio Dorje siguiese siendo tan famoso y reconocido y que quería dañar la reputación de Mikio Dorje, pues tomó su nombre. Aquí en el colofón, pues Mikio Dorje dice dónde estaba al escribir esta carta en respuesta, a quién fue el escriba. El escriba fue Karma Trinle Jigme. Lama Karma Trinle fue un estudiante de Mikio Dorje, aunque también tuvo un maestro que se llamaba Karma Trinle. Entonces quizás nos confundimos cuando escuchamos Karma Trinle, porque hubo un maestro en Mikio Dorje con este nombre, también uno de sus discípulos. Cuando decimos Lama Karma Trinlepa, es un lama que le enseñó los textos filosóficos. Él sostenía la tradición de los textos de los Sakyas y de los Kagya, puesto que Mikio Dorje, porque este Lama Karma Trinlepa primero estudió en los Sakyas y luego fue un estudiante de Shodra Gyamso y fue muy influencial en la expansión de los textos Kagyu. Y luego también hubo un estudiante llamado Karma Trinle, que en realidad tenía 2 estudiantes llamados Karma Trinle. Entonces, pero el principal, entonces, el primero de estos 2 estudiantes llamados Karma Trinle se llamaba Sonam Trinsik. Él estuvo en el monasterio de Surpu, y el segundo era Karma Trinle Depa, pero se conocía con el nombre de Pegar, era ese nombre de pila con el que más se le conocía. Y él era un estudiante muy hábil en la poesía. Mikio Dorje también
era muy hábil en la escritura de poesía y, y también es conocido en los rituales del Vajrayana. Este segundo Karma Trilepa también fue alabado por el quinto Dalai Lama. Aquí tenemos un escriba que fue Pegar y fue un discípulo de Mikyo Dorje que fue alabado por el quinto Dalai Lama. Fue el escriba de esta respuesta de Mikyo Dorje. Luego, queda muy claro del escrito de Mikyo Dorje que fue él, no fue él quien escribió la carta. Y eso también queda muy claro en los escritos de sus estudiantes, como el de Pago Suglan Trengwa. Él también habla al respecto. Él fue invitado a Yampalín y hizo ofrendas con devoción. Y en ese momento había una carta que calumniaba al Tantra Nyingmapa y que había tomado el nombre de Mikyo Dorje como autor en su colofón. Esta carta realmente era una falta de respeto a los Nyingmapas y por ello escribió Las semillas de la honestidad, que era una respuesta a la misma y un examen de la autoría de la carta. Entonces aquí se decía que esa carta, supuestamente escrita por Mikyo Dorje, no lo era. Esa carta realmente circuló ampliamente en la sociedad. Y claro, cuando llegó a los Nyingmapas, pues ellos perdieron la fe en Mikyo Dorje. Y por ello Mikyo Dorje tuvo que responder a las objeciones en un texto llamado Las semillas de la honestidad. Entonces, desde una perspectiva, la carta no fue escrita por Mikyo Dorje, fue por alguien que robó el nombre de Mikyo Dorje. Y el segundo punto es que Mikyo Dorje respondió a esta carta objetándola y objetando las declaraciones que hacía. Hay otro texto donde se dice que hay una carta que roba el nombre de Mikyo Dorje y por esta carta, pues los que tenían fe en el Tantra Nyingmapa perdieron la fe en Mikyo Dorje. Y por lo tanto, el mismo Mikyo Dorje escribió esta respuesta detallada llamada Las semillas de la honestidad, que es un texto, una respuesta asombrosa en realidad. Y se dice que Mikyo Dorje dio una respuesta a todas las objeciones de los Nyingmas. Es decir, él refutó las refutaciones de los Nyingmapas, es decir, estableció realmente la autenticidad de las escrituras Nyingmapas y del Tantra Nyingmapa al escribir este texto llamado Las semillas de la honestidad. Uno de los estudiantes principales de Mikyo Dorje fue el quinto Karmapa y él escribió un catálogo de todos los trabajos de Mikyo Dorje y dentro de este catálogo vemos que está este texto llamado Las semillas de la honestidad y está muy claro que forma parte del catálogo y por lo tanto de los textos de Mikyo Dorje. Es uno de sus trabajos. Esto muestra que la carta objetando al Tantra Nyingmapa era falsa y que Mikyo Dorje escribió una respuesta a esta carta donde refutaba las refutaciones de la carta.
De esa manera, en resumen, tal como hemos estado diciendo, debido a estos eventos, podemos aprender o ver que Mikyo Dorje y sus discípulos que Mikyo Dorje no escribió esta carta refutando el Tantra Nyingmapa, que fue escrita por alguien que robó su nombre. Y esto está muy claro. Sin embargo, la mayoría de los eruditos de la época de Mikyo Dorje o que vinieron después de él, principalmente de la tradición Nyingmapa, parecen haber dado por sentado que esta carta falsa realmente fue escrita por Mikyo Dorje. Escribieron muchas respuestas a esta carta donde la refutaban. Y parece que la escribieron de una manera donde no sospechaban que Mikyo Dorje no hubiese sido el autor. Escribieron respuestas amables y también estridentes y contundentes. Muy bien, vale. Tal como he estado diciendo, los eruditos, principalmente los de la tradición Nyingmapa, parecen no haber tenido dudas de si Mikyo Dorje escribió o no esta carta. Entonces lo tomaron como si lo hubiese escrito él y le respondieron de manera amable y también de manera estridente y contundente. Pareciera que solo hubieran visto la carta atribuida a Mikyo Dorje y no hubiesen leído la respuesta a las objeciones escrita por Mikyo Dorje. Puede ser que estos eruditos no hubiesen visto en absoluto este escrito de Mikyo Dorje, la respuesta a las objeciones. Y por eso se pusieron a debatir a Mikyo Dorje, a refutarlo. Ellos solo vieron estas objeciones supuestamente de Mikyo Dorje, pero no vieron la respuesta de Mikyo Dorje. Puesto que si lo hubiesen visto, les hubiese quedado clarísimo que Mikyo Dorje no escribió esta carta. O sea que es posible que realmente no hubiesen visto la carta de Mikyo Dorje, o sea, en respuesta a esta carta falsa. Pero también es posible que sí que hubiesen visto este escrito de Mikyo Dorje. Pero que simplemente tomasen esta carta falsa como una oportunidad para aclarar las enseñanzas Nyingmapas. Y por eso escribían una respuesta. Sin importarles si hubiese sido Mikyo Dorje o no quien escribió esta carta falsa, simplemente la vieron como una oportunidad para rebatir y para aclarar las enseñanzas Nyingmapas. Pero no podemos saber realmente si sabían de esta carta de este escrito de Mikyo Dorje o no. Quizás también querían obtener un gran nombre, ¿no? Si logran refutar al supuesto Mikyo Dorje, entonces se hubiesen quedado muy bien parados, ¿no? Y quizás por eso también querían hacer estas refutaciones, aunque supiesen que no eran de Mikyo Dorje. Es posible. Pero en cualquier caso,
vieron esta carta falsa de Mikio Dorje y puede que hayan visto o no el escrito de Mikio Dorje donde refutaba haber escrito esta carta, pero realmente no es algo que podamos saber inmediatamente. Para saberlo, tendríamos que examinar, por un lado, la respuesta a las objeciones de Mikio Dorje y compararla con las objeciones de los dos eruditos Nyingmapas y ver sus similitudes y diferencias para saber si ellos utilizaron como base la respuesta a las objeciones de Mikio Dorje para sus propias objeciones. Entonces, habría que compararlas para ver si lo utilizaron como base o modelo. Ahora quiero hablar de estas objeciones que hicieron los Nyingma hacia esta carta. Y voy a hablar un poco de cómo hicieron estas objeciones. Primero, quiero mencionar el Tulkuna Sograndron. Él era un Nyingmapa muy erudito y muy famoso, un gran meditador también. Él escribió un año después del fallecimiento de Mikio Dorje, un texto, La luminosa expansión del Dharma, una respuesta a las preguntas planteadas por el Gyalwang Karmapa en una carta oficial. Entonces ya por el título podemos ver que da por sentado que Mikio Dorje escribió estas objeciones a los Nyingmapas. 3 años después del fallecimiento de Mikio Dorje, Jagde Suldin Kheran Gyatso escribió un texto llamado Un collar de joyas, respuestas a las preguntas sobre los orígenes del Dharma de Buda. Y aquí se da respuesta a cada una de las 26 preguntas de la carta de objeción a los Nyingmapas y se responde a cada una de ellas con gran profundidad. Y en realidad no solamente una respuesta, sino que da una historia de todo el Dharma Nyingmapa. Y de hecho, Kyabje Dudjom Rinpoche lo utilizó como fuente para su historia del Dharma. También está la historia del Dharma del Guru Tashi, que se escribe que en un momento en el pasado había una historia del Dharma Nyingma conocida como la historia del Dharma de Jagde, pero no la he obtenido. Es decir, no tengo una copia de ella. Es decir, que ese texto de Jagde era una historia del Dharma del Nyingmapa y era una fuente importante. Y esta fue una refutación a esta carta de Mikio Dorje. Pero tiene una distinción. Este maestro Jagde, cuando escribe esta refutación, admite o no acepta que esta carta hubiese sido escrita originalmente por Mikio Dorje, es decir, no acepta que fuese escrita por Mikio Dorje y sin embargo la refuta. Pero los otros eruditos, la mayoría de los otros eruditos, pues no hacían esta distinción. Pensaban que la carta, o al menos se decían que la carta fue escrita por Mikio Dorje y la rebatían. En cambio, Jagde admitía que Mikio Dorje no fue el autor. Decía que Mikio Dorje realmente era indivisible de la intención de Padmasambhava, pero alguien con unas malas intenciones escribió esta carta haciéndose pasar por Mikio Dorje. Y fue una carta llena de conceptos erróneos de las enseñanzas de los Kagyu y los Nyingmas. Entonces, como podemos ver, aquí queda claro que este maestro sabía que Mikio Dorje no había sido el autor. Pero escribió este
ese texto porque vio esta carta falsa, que una carta que además se circuló vastamente en esa época, pues por eso escribió la refutación, lo vio como algo, una oportunidad y también así refutaba esta carta. De hecho, la persona que le solicitó este texto fue un discípulo de Mikio Dorje. En un tiempo de Sogendungan, que se llamaba Penchen Awan Kunga Shoyor, quien dijo que la carta que refutaba los Nyingmas no era una carta de Mikio Dorje, pero sin embargo, porque parece como el autor, mucha gente afirma que es de Mikio Dorje y no están contentos con ella, y deberías escribir una respuesta a estas objeciones y clarificar la historia del Dharma, y para el beneficio de los Kagyu y de los Nyingmas. Entonces, Yara Ponchen Kunga Sonam también le animó a escribir una historia del Dharma en respuesta a estas preguntas que beneficiara las enseñanzas y que también fuera del agrado de Mikio Dorje. Por eso le quedaba claro a ese maestro que realmente la carta original no fue escrita por Mikio Dorje. Realmente todo el mundo que conocía a Mikio Dorje, que tenía una conexión real con Mikio Dorje, comprendía que él no podía haber sido el autor de esa carta. Estaban seguros de ello. Luego, 22 años después del fallecimiento de Mikio Dorje, Sogdopa Gyaltsen escribió El trueno de las escrituras y la lógica, una respuesta a la carta del Genwan Karmapa Mikio Dorje cuestionando el mantra secreto Nyingmapa. Y aquí se responde a las objeciones de los Nyingmapas de principio a fin. Y aquí desde el principio se toman como si Mikio Dorje hubiese sido el autor de la carta. Realmente toma como base que fue Mikio Dorje el que escribió esta carta. Pero dice que Mikio Dorje la escribió para animar a los Nyingmapas a dedicarse a la escucha, contemplación y meditación. Dice, en la carta del omnisciente Kirwan Mikio Dorje sobre las conversaciones con Tildro Lama Sonchenka hay varias citas figurativas de las escrituras. En la carta escrita en Neundon Ser se dice, en estos días aquí en el norte de Uru, el Terton Changlo Chen y otras emanaciones de Maras. Al ver tales palabras me pregunto cuánta calidez hay en la visión y el pensamiento. Tal manera de cuestionar son preguntas que eliminan y desarraigan todas las dudas sobre el Nyingmapas, planteadas de una manera profunda y que es basta de comprender. O sea, básicamente, Mikio Dorje escribe, es como si Mikio Dorje escribiese estas refutaciones para poder ayudar a los Nyingmapas, en el sentido de que si podemos refutar esto que dice Mikio Dorje, pues sería maravilloso. Y podemos refinar aún más las enseñanzas de los Nyingmapas. Entonces esto será beneficioso para los Nyingmapas. Es como si Mikio Dorje escribiese una carta que fuese fácil e importante de refutar para que los Nyingmapas pudieran hacerlo y así también elevaran sus enseñanzas. De manera similar, Sogdopa escribió también una respuesta a estas objeciones. Antes había escrito su propia respuesta y en realidad cuando escribió la suya ya habían 3 respuestas anteriores. Pero realmente ellos no examinan ni al autor Mikio Dorje cuáles eran sus palabras y sus intenciones. Entonces, de hecho, usan palabras sarcásticas para denigrar a Mikio Dorje. Entonces, esos
utilizan palabras, lo que habíamos hablado antes, pues en este texto no se utilizaban palabras sarcásticas en contra de Mikio Dorje, puesto que se pensaba que Mikio Dorje había hecho estas objeciones para ayudar a los Nyingmapas, pero sí hubo otros maestros que hacían refutaciones con sarcasmo hacia Mikio Dorje. También está la historia de la liberación de Tarshan Losang Gyalpo, escrita por el quinto Dalai Lama, donde se dice, no lo voy a leer todo, el significado es que Mikio Dorje a veces escribe que el mantra secreto es un dharma falso y a veces celebra la puya del 10º día, que es la puya de Guru Rinpoche. Y de manera, cuando conoció a Drigun Surpa Rinpoche, le entregó una daga ritual y una túnica tántrica en la cabeza, diciendo respetuosamente, me gustaría hacer algo así. De esa manera mostró respeto al Dharma Nyingma. En ese momento había una especie de rey o de terrateniente de Neudon, y él escribió una carta a Mikio Dorje que decía, en estos días aquí en el norte de Uru, el Terton Changlochen y otras emanaciones de Maras. Básicamente se hablaba de esa carta que criticaba a los Nyingmas. Entonces, la Dalai Lama decía que estas incongruencias muestran que esta persona no está en su sano juicio, es decir, que Mikio Dorje no está en su sano juicio, ¿no? Porque a veces alaba a los Nyingmapas y a veces los critica. Y dice cosas similares en ese escrito, el Dalai Lama, el quinto Dalai Lama. Con lo que vemos que no tenía mucha fe en Mikio Dorje, y decía que era muy extraño, ¿no? Porque a veces refuta a los Nyingmapas, a veces los alaba, realmente no es alguien estable, no es alguien que esté en su sano juicio. Bueno, claro, si se toman estas cosas literales y uno cree que la carta es verdadera, pues es normal pensar que Mikio Dorje era alguien muy cambiante, que a veces iba en contra de los Nyingmapas y a veces los alababa. También del registro de enseñanzas del quinto Dalai Lama, que es un registro de enseñanzas muy conocido, donde se registran todas las enseñanzas que recibió. Ahí dice que las instrucciones del Karmapa Ranyo Dorje sobre el ciclo exterior de Ati en verso parecen haber sido una experiencia sorprendente de impresiones despertadas por Ngelang Gyalwan Choklin. No es para nada como este Mikio Dorje que proclaman como su reencarnación. Entonces, alaba a Ranjung Dorje, lo alaba como alguien omnisciente. Y él escribió que Ranjung Dorje escribió este ciclo de las enseñanzas de Ati o de Nyingting en verso y que son asombrosas realmente. Entonces, y dice que es debido a las impresiones despertadas por Gyalwan Choklin. Entonces, realmente vio algo maravilloso aquí en ese escrito de Ranjung Dorje. Pero si se dice, pero ¿cómo podría ser Mikio Dorje la reencarnación de Ranjung Dorje? Es que no son para nada no son para nada similares. En Ranjung Dorje se pueden ver los signos de que es una emanación de Gyalwan Choklin. Y que entonces aquí vemos que el quinto Dalai Lama estaba en desacuerdo con estas objeciones supuestamente de Mikio Dorje. También Tukang Chokin Nyima, que escribió El espejo de cristal de las escuelas filosóficas, dice que hay muchas pruebas de que el Nyingma no es un dharma puro, y Sakya Chökden y Karmapa Mikyo Dorje siguen su ejemplo, ¿no? Criticando a los Nyingmapas. Entonces pone esta cita
como si Mikio Dorje hubiese escrito esta carta que objetaba a los Nyingmapas. Es como si realmente Mikio Dorje hubiese hecho esta crítica y él se apoya en esta carta para escribir su texto. Luego en el siglo XIX, hemos pasado por el siglo XVIII, ahora estamos en el XIX, y aquí tenemos una historia del Dharma del mantra secreto del enigma del Guru, titulada El océano de historias asombrosas que deleitan a los sabios, y que suele llamarse la historia del Dharma Gutai. Aquí se dice que el octavo Karmapa estudió el ciclo de práctica de Tanak en Gyaltsab, Tashinam Yel, y los practicó, es decir, que practicó el Dharma Nyingmapa. Escribió una sadhana combinando los 8 karmapas, 8 chan y 8 formas de Guru Rinpoche. Quizás esto deba referirse al Guru Yoga en 4 sesiones. Entonces, Mikio Dorje describió que los Nyingmapa, la escuela Nyingma era una escuela de percepción pura. Vemos que ese maestro investigó la escuela Nyingmapa y con la intención de refutar a algunas personas de mente estrecha, escribió su propia respuesta a esta carta falsa, las semillas de honestidad para demostrar que es Dharma puro. Pero en realidad este maestro dice que Mikio Dorje sí que escribió la carta y también escribió la refutación. Y es algo un poco extraño. Ese maestro tomó como si Mikio Dorje hubiese escrito la carta falsa y también hubiese escrito la respuesta. Pero por lo general, si uno ve que la objeción es verdadera, pues entonces la carta tendrá que ser falsa, ¿no? Es lo más lógico. Pero no sé cómo habrá hecho ese razonamiento de que las dos cosas fueron escritas por Mikio Dorje, tanto la carta falsa como las objeciones de Mikio Dorje. También en el siglo XIX, Dzogchen Khenpo Padmavajra escribió El primer amanecer de la escritura y la lógica, una respuesta a las objeciones a la antigua tradición de la literatura Nyingma, y escribe preguntas desde la duda de la no comprensión por Mikio Dorje, explicando cómo Mikio Dorje hizo preguntas desde la duda o por no comprender las razones o la naturaleza. Es decir, atribuye que Mikio Dorje escribió la carta y dice que Tsongkhapa escribió una respuesta a esta carta llamada El trueno de la escritura y la lógica, respondiendo a la carta de Mikio Dorje. Luego, posteriormente, el Dzogchen Khenpo es la explicación que acabo de dar. También hay otra explicación de Jamgon Mipam. En una guirnalda de joyas Vajra, un examen suplementario de la mente natural de sus 3 ciclos sobre la mente natural. Y aquí da respuestas a las objeciones de 3 preguntas sobre el tema de la liberación a través de la investigación. Y escribe, no tengo que leerlo todo, se me olvidó hacer la diapositiva, igual la muestro mañana. Pero básicamente es que le dice que primero intentaste sostener la escuela Shinto, la visión Shinto, pero luego viste el ornamento del pensamiento de Nagarjuna y no pudiste probar o demostrar tu propia tradición. Realmente no estabas al nivel de esa lógica para poder sostener tu propia tradición. Entonces tu visión de la escuela Shinto se debilitó y tuviste que tomar la visión de la escuela consecuencialista. No pudiste sostener tu propia tradición
y tu propia escuela, entonces eres un sinvergüenza, alguien que no tiene vergüenza. Aparenta ser un tulku y entonces como un tulku haces lo que te plazca, pero visto desde otras personas es muy extraño que no puedas ni sostener tu propia escuela. Entonces, esto es una línea, una estrofa bastante sarcástica y el objeto de ese sarcasmo parece ser Mikio Dorje. Realmente no menciona Mikio Dorje como tal, pero lo más seguro es que se esté refiriendo a él. En resumen, el tercer karma para Dorje y el séptimo karma para Gyanso explicaron principalmente el punto de vista Shinto, mientras que el octavo karmapa explicó desde la perspectiva Ranto, no consecuencialista. Y en sus obras hay unas cuantas cuestiones que examinan los tantras Nyingma. En particular, esta es la carta falsa que refuta el Nyingma y el diálogo con Gyanton Yadralwa. Entonces, por esto, Mikio Dorje muchas personas hablaban mal de Mikio Dorje porque le atribuían a haber escrito esta carta. Y decían que Mikio Dorje realmente no tenía la visión de los karmapas anteriores, no sostenía esta tradición. Y así decían muchas cosas que no eran verdad. En los trabajos compilados de Mikio Dorje hay un texto llamado El diálogo de Gyanton Yadralwa. Hay una estatua hecha por Sangye Limpa que está ahí y dicen que la destruiste. Dicen, destruiste esta estatua. Entonces, si se lo preguntan a Mikio Dorje, y Mikio Dorje responde, en realidad ya estaba agrietado y roto. Esta estatua ya estaba agrietada y rota desde el principio. Solo más tarde, cuando restauramos el monasterio, restauramos el templo, nos dimos cuenta de que se había roto, pero no fue que la rompimos en ese momento, ya estaba roto antes. Es decir, que no se sabía que estaba rota, pero no la rompió él. La gente se pensaba que la estatua había sido destruida durante la restauración, pero no era así, ya estaba rota desde antes. Con esto como ejemplo podemos ver que la gente criticaba siempre a Mikio Dorje, diciendo que dañaba la enseñanza Nyingmapa y que no tenía grado hacia las enseñanzas Nyingmapa. Pero en realidad es cierto que en nuestro linaje la práctica es Kagyu, pero también está basada en el Nyingmapa, en nuestros protectores, Bernachem, Palden Lamo, provienen probablemente de Nyingma y también Damchen y Shinkyong se remontan a los Nyingmas. Más tarde se dijo con frecuencia que Mikio Dorje había objetado o rechazado la tradición Nyingmapa, pero esto es algo muy difícil realmente que hubiese ocurrido así. Pero sin embargo, esto es algo que todo el mundo pensaba, incluso dentro de la escuela Karma Kansa. Maestros que no tenían un buen entendimiento de las prácticas ancestrales y no comprendían que estas prácticas venían del Nyingma, las veían con desprecio. Y esto fue algo que dijo, por ejemplo, Karma Shenpen Wampo, la reencarnación de Pelkan Losawa. Vemos que durante el tiempo del noveno y décimo Karmapa,
muchas personas decían que el octavo Karmapa había refutado a los Nyingmapas y se oponía a ellos. Entonces, incluso dentro de la propia escuela está esta situación de una mala comprensión. Pues entonces es normal, es entendible que también haya esta confusión en otras escuelas y que no comprendan que esta carta realmente no fue escrita por Mikyo Dorje. Y es entendible porque incluso algunos dentro del linaje Karma Kamsan desconocían esto y pensaban que Mikyo Dorje en realidad había refutado a los Nyingmas. En general, hablaré más adelante acerca de si Mikyo Dorje sostenía o no el punto de vista Shenton, o hoy no viene al caso, pero sí que he explicado las razones y las pruebas de por qué Mikyo Dorje no escribió esta carta objetando a los Nyingmapas. Luego daré un resumen de todo esto, pero debido al tiempo no lo haré hoy, sino que lo haré mañana. Por hoy lo vamos a dejar aquí. Gracias. Ahora vamos a recitar las dedicaciones.